Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, amigos de NS, a través de las diversas plataformas en radio, televisión, las señales abiertas en distintas ciudades, sobre todo en Perú, donde este espacio se prepara, y amigos en las redes sociales, donde también este espacio se comparte en nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook. Nuevamente nos unimos en este programa hacia el Encuentro con Dios, semana a semana con un invitado que nos ayude a conocer, a vivir mejor nuestra fe, probablemente con una fecha concreta que ya la liturgia nos va proponiendo, o también, como no, los temas de la fe son siempre atemporales, también podríamos decirlo. Vamos a saludar otra vez a una persona que nos colabora habitualmente, dándonos, sacando de las fuentes de la salvación, dice un salmo, el padre Pierre Martínez Valencia, que nuevamente nos interconectamos, ambos estamos en Arequipa, pero por distintos motivos estamos estableciendo la conexión virtual. Padre, nuevamente, gracias por el tiempo, por las enseñanzas y por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti, Hernán. Un gran saludo para toda la gente que nos ve desde las distintas plataformas de NSE. Un saludo para todos ustedes, que la Virgencita siempre nos dé esa gracia que viene de lo alto y que nos ayude a vivir cada vez mejor el amor a Jesucristo, el vivir en la voluntad de Dios y el perseverar en la gracia. Muchas gracias, Padre. Desde ya, pues, lo plantea usted este tema que hemos querido proponer, invitarle hoy para conversar acerca de él. Podríamos muy bien decir una madre para la Iglesia, ¿no? Un poco uno se pondría a pensar, ¿no? Y aquí vienen varios temas, a lo mejor nos abren otras posibilidades también de encuentros con usted mismo, y antes de la grabación nos decía quizá empezar con un pequeño recorrido. ¿A qué nos referimos, Padre, con una madre para la Iglesia? Porque la Iglesia, muchas veces los creyentes en el camino de la fe católica, la fe verdadera, por supuesto, ya decimos que la Iglesia misma es madre. Y luego uno dice, madre para la Iglesia, parece alguna redundancia. ¿Por dónde podemos empezar, Padre Pierre? Mira, yo creo que en esto podemos ser un poco prácticos, ¿no? Antiguamente no se vive lo que hoy día se vive. Es decir, antiguamente para escuchar una declaración del Papa tenía que ser mediante una bula, una exhortación, una encíclica. Y llegaba cuando podía llegar las correspondencias. Ahora tenemos la posibilidad de leer un tuit del Papa, ¿no? De ver una locución y qué sé yo. Bueno, ahora no me acuerdo ni hace cuánto tiempo fue, pero cuando le preguntaron al Papa Francisco sobre María Santísima y los protestantes, él decía una cosa con ese sentido práctico que él tiene, ¿no? Él digamos, aunque hace especulación teológica, sin embargo, él tiene un sentido muy práctico, exactamente, y una actuación bien pastoral. Él decía que se apenaba mucho de que los protestantes creen en Jesucristo, pero están huérfanos de madre, ¿no? Y ese es el tema, porque la Iglesia es ya nuestra gran madre, por supuesto, pero aquí hay algo más, o sea, hay un misterio mucho más grande, mucho más profundo, porque uno puede decir, bueno, sí, la Iglesia es madre de los hombres, es la Virgen desposada con Cristo, ¿no? Es la Virgen de las nupcias del Apocalipsis, es la novia del Cordero, es también la novia cuando Jesucristo le dice a los apóstoles que no ayunan todavía, ¿cierto? Todavía están con el novio. Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán. Si hay un novio, hay una novia. ¿Quién es la novia? Es la Iglesia, ¿cierto? Es la novia mística de Cristo en las bodas de Caná, esa es la Iglesia. Pero también esta Iglesia que es nuestra madre, de la cual nacemos nosotros, porque somos cuerpo místico de Jesucristo, y nacemos nosotros por el bautismo, ¿no? Por el sacramento del bautismo. Sin embargo, esta Iglesia tiene la figura también de una madre, de la cual sigue su ejemplo en cuanto a la maternidad. Porque Cristo, que es nuestro Redentor y nuestro Señor, y este Cristo que nos ha dejado ver al Padre Celestial, pues ha tenido también una conveniencia con nosotros, una misericordia especial con nosotros, porque ha querido dejarnos una madre. Y en esto no estamos haciendo una especulación teológica, no estamos haciendo argumentaciones piadosas, no, sino que estamos siguiendo lo que la misma Escritura nos enseña y lo que la comunidad cristiana entendió y lo que la Iglesia vivió, no solamente en el tiempo de Cristo, sino después de la ascensión de Jesucristo y en las comunidades cristianas y en la fundación de la Iglesia y en la patrística y en la historia. Se ve claramente cómo la Iglesia católica, además, o sea, junto y en unión a la devoción y a la adoración de nuestro Señor Jesucristo, guiándose de la voz del pastor, porque hay que escuchar lo que dice el pastor, como dice los textos de San Juan del buen pastor, ¿no? O sea, de la parábola del pastor.
escuchan mi voz y me siguen, ¿no? Al buen pastor escuchan su voz, porque no seguirían a uno que no es pastor o a uno que no es su pastor. Bueno, escuchando la voz del pastor que nos dijo, ahí tienes a tu hijo, entonces la iglesia, junto, ¿no? Siendo hijos de los cristianos de la iglesia, se han sentido siempre movidos, guiados y protegidos por la madre de Cristo, a quien Cristo mismo quiso como madre y a quien el Padre Celestial en su providencia determinó como madre de los hombres, como madre de Cristo, y se han sentido siempre refugiados, amparados, ¿no? Por eso esa oración tan antigua, bueno, más antigua es el Ave María que está en la Biblia, ¿cierto? Pero esa oración tan antigua cristiana, encontrada en Alejandría, en el siglo, o sea, el texto que se ha encontrado es del fines del siglo II, en donde se dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, como para que digamos, los hermanos que por ahí no creen, no confían y no aman a la Virgen, se den cuenta que los cristianos de esa época, antes de Constantino, antes del Edicto de Milán, antes del Concilio de Nicea, antes del Concilio de Éfeso, ya hablaban de la Virgen como Madre de Dios y ya le hacían hermosas imágenes, ¿no? Entonces, por eso digo que para que se vea que la Iglesia no ha sido una improvisada con la devoción de la Virgen, ¿no? Como que ya por el tiempo de Cristo pasó una cosa así, ahora ponemos a la Virgen como nuestra mediadora, nuestra intercesora, No es así. O sea, junto a la cristología está la mariología, y no sin ella, y se desprende de la cristología, y no es que la mariología toma una titularidad que no le corresponde. Entonces, creo que esto es mucho por tratar. O sea, textos, ¿no? Textos teológicos, de teología bíblica, de teología patrística, de historia de la Iglesia, para hablar de la Virgen María, hay abundantísimos. Textos teológicos dogmáticos, textos documentos del magisterio, hay muchísimos. Ciertamente lo que dice San Bernardo, el teólogo de María nunquam satis, eso es algo verdadero. O sea, nadie va a hablar, nadie puede decir todo lo que debemos de decir de la Virgen María. Entonces, pero esto no es quitarle mérito, ni quitarle la devoción, ni quitarle la adoración a Jesucristo, es todo lo contrario, es ir a Él. Para ir a Él, vamos por María, ¿no? Bueno, entonces yo quiero empezar, no sé si Padre, adelante, tienes alguna preguntita. Me ha dejado pensando porque hemos alguna vez escuchado a algunos hermanos no católicos que pueden resaltar las figuras femeninas, por ejemplo, del Antiguo Testamento. No sé, Ruth, Esther, vamos, figuras Judith espectaculares, y uno dice, ¿y cómo se frenan ante no solo esta figura, sino la madre de Jesús, si quieren así, que es Dios? Y cómo cumplen, por ejemplo, este texto de San Lucas, capítulo 1, tan bonito, la oración del Magnificat: proclama mi alma, desde ahora todas las generaciones me felicitarán. Y no, como usted dice, con todo ese bagaje cultural, dogmático, teológico que se tiene, pero que también está en la sencillez de ese encuentro, con textos que uno por lo menos se quedaría cuestionando si tengo una honestidad de buscar la verdad con todo lo que ello conlleva, ¿no? Es un déficit. Ciertamente eso es un déficit en la religiosidad. Y es un déficit tal vez para algunos involuntario, porque no conocen, porque no saben, no les han hablado de las glorias de María, como el buen Alfonso María Ligorio, no les han hablado de las glorias de María. Y otros tal vez, bueno, tal vez no sea por ignorancia, sino porque sencillamente han determinado con un espíritu propio y no con un espíritu piadoso, han determinado no aceptar, no querer, no proclamar, no leer, o leer y pasárselos y salteárselos esos textos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sí. Bien, padre, está muy bien para empezar y situarnos, ¿no?, en esto. Perfecto. Bien. Entonces, a ver, vamos a empezar. Primero, que la Iglesia ha ido codificando. Hoy día, cuando se estudia la Mariología, que es el estudio teológico de la Virgen María, en la Iglesia Católica existen estudios teológicos de Mariología. Y existen inclusive licenciaturas en Mariología, ¿ok? O sea, se estudia como una licencia, como una especialidad también dentro de la Iglesia Católica, se estudia, se toman los estudios de la Virgen, de muchos sentidos. Hay muchas cosas por hablar de María. Pero bueno, la Iglesia ha ido como codificando, así como cuando la Iglesia va trabajando en su dogmática, en su manera de creer, va haciendo el credo, ¿no?, la Iglesia antigua. Sí, padre, efectivamente, como usted quiere como decirnos, ¿no?, la importancia de esta síntesis
que son para el pueblo sencillo y como surge el credo y otras enseñanzas. ¿Qué más, padre, podemos decir al respecto? Lo que iba diciendo era que resulta que estoy hablando con un sacerdote exégeta bíblico que me contaba de varios escritos que él ha estado leyendo y qué sé yo, cómo es que el credo se fue formando, el credo católico se fue formando, el credo de los apóstoles, que es el más antiguo, se fue formando no solamente como parte de una oración cristiana, lo que rezamos hoy día nosotros en los domingos en las misas, como una parte solemne de nuestra vida litúrgica, sino que el credo era la manera por la cual los cristianos se presentaban a una comunidad cristiana. Es decir, si alguien viajaba a algún lugar y decía que era cristiano, ¿sí? ¿En qué crees? Te decían. Entonces uno decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Entonces, así como se fue haciendo esa síntesis de la fe, que es muy grande, muy amplia, porque mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, pero en el credo no aparece la virginidad de María, ¿no? O sea, no se dice explícitamente, se dice, creo que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Santísima, pero no dice nada más, no dice que de María Santísima que fue virgen durante, antes y después del parto, no explicita el credo, sencillamente es una síntesis, ¿no? Bueno, esa síntesis se fue armando así para que los cristianos se dieran cuenta en qué cosas creían y qué cosas también no venían de la fe católica, porque eso fue ajustando más o menos la cuestión de la fe. Por eso es que después, cuando se hace el credo de Nicea, ¿cierto? Se hace un símbolo que manifestase qué era la fe católica, ¿no? Por eso es que se apunta, tomando los textos que ya se conocían, como el texto de los apóstoles, ¿cierto? Entonces se hace ya el credo niceno y después el constantinopolitano, ¿no? Entonces, como para completar un poco la dogmática católica en ese tiempo. Ahora, pero junto a eso tienen que aparecer otras explicitaciones para que podamos entender mejor la teología católica. Por eso es que hay otros concilios, como el de Éfeso, en donde por primera vez se toca, o sea, se proclama algo de María Santísima, en donde se dice de ella, aunque en otros textos se ha hablado ya de María, pero en este texto se proclama que María es la Madre de Dios. ¿Cómo surge esta proclamación y de dónde surge? Surge de primero, un análisis de la revelación de Dios. O sea, Dios nos ha revelado mediante la Escritura, mediante la predicación de los apóstoles. Recuerden que eso está fresco todavía, ¿no? La predicación de los apóstoles está muy fresca. En los discípulos, en la iglesia, en las comunidades cristianas, en la patrística. Entonces, ellos recordando lo que los apóstoles les han predicado, que se encuentran muchas cosas en la Biblia y otras cosas no. Entonces, si ellos recuerdan que a María Santísima siempre se le ha tenido una gran devoción e inspirados en esa revelación de Dios, empiezan a analizarla. Y en ese análisis explicitan determinadas cosas que son verdaderas y claras y que son cosas que la iglesia siempre creía, aunque no estaban explícitas, pero siempre creía, ¿no? Entonces es el tema de la tradición. Siempre estuvo, solo que ahora lo estamos explicitando. Siempre se creyó que el verbo de Dios, ¿no? Que el Hijo de Dios era el verbo eterno de Dios y que era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Siempre, la iglesia siempre lo tuvo así, pero no lo había explicitado. O sea, siempre lo creyó, pero no lo había hecho explícito. Entonces, ¿quién lo explicita? La dogmática, los concilios, ¿cierto? La expresión de la iglesia, ¿cierto? En su proclamación ex cátedra, ¿no? O sea, su enseñanza prioritaria como dogma de fe para ser creído, proclamado, ¿no? Y sostenido por la fe de la iglesia. Entonces, así empieza la dogmática, así empieza también la dogmática mariana. Y entonces aparecen los dogmas de María, ¿no? De los cuales nosotros vamos conociendo, de a poco hemos ido sabiendo, ¿no? Primero la maternidad de María. Entonces, si es que uno sigue especulando, sigue analizando y sigue viendo lo que la iglesia siempre creyó, entonces aparece que María Santísima ha sido siempre virgen. Siempre fue virgen, ¿no? Su virginidad ha estado siempre mostrándose. La Escritura nos da pie de esto. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Isaías, ¿cierto? Entonces, la dogmática desprende de la revelación, ¿cierto? O sea, reflexiona sobre la revelación y explicita. María Santísima, virgen, antes, durante y después del parto. Es otro tema de la dogmática de María, ¿cierto? O sea, otro dogma de María. Entonces, se sabe que María Santísima, además, siendo la madre de Jesucristo, siendo que Dios la preparó para ser madre de Jesucristo, hay una preparación, pero no solamente una preparación de adiestramiento, digamos, una cosa así, sino que ya en su naturaleza, ya en su esencia, ya en su cuerpo y en su alma, hay una determinación de Dios para hacer de ella
la madre de Jesús. Y eso entonces, en eso interviene que María no tiene pecado, no tiene que haber nacido con pecado. Aunque era hija de Adán, Dios preserva a la Virgen María de la mácula, del pecado. Y entonces, a partir de esa reflexión que viene de la Biblia, purísima iba de ser María Santísima, ¿no? Que iba a ser la madre de Jesucristo, se desprende. O sea, Dios que iba a librar al mundo del pecado, no, lo iban a hacer, no iba a hacer que María Santísima, habiendo concebido del Espíritu Santo y habiendo concebido sin cooperación de varón, con una concepción totalmente extraordinaria, entonces que María Santísima siguiese tuviendo el pecado original, ¿no? Se entiende que María Santísima entonces era inmaculada desde su concepción. Y después se entiende también lo que la Iglesia siempre creyó, que María Santísima sube al cielo, ¿no? O sea, los ángeles, no ella por su poder, sino los ángeles, por determinación divina, la llevan a María, porque el corazón de María es el corazón de Jesús y no pueden estar separados. Entonces la lleva junto a su hijo, la llevan los ángeles ante su hijo, y entonces la asunción de María se proclama como otro dogma, ¿cierto? Muy bien. Padre. Hasta ahí, sí. Excelente. Nos va a tocar la pausa. Le tengo que dejar una pregunta, o hay varias, pero me animo por esta. En esta explicación del dogma, en este también como síntesis que se va haciendo en lo que la Iglesia siempre ha creído, creerá, y es una investigación, es bellísimo porque no creemos en algo, eso, no sé, como ciego, sino es como muy bien estudiado, explicitado, porque la razón también no se opone a la fe, por supuesto. Claro. Pero aquí ya me surge una palabra. Hablar de dogmas hoy es impopular. ¿Por qué no recordar un poquito, entonces, qué es un dogma? ¿Solo se da en el tema de María o se da en un campo más amplio de nuestra fe? Y si tenemos, no sé, hasta dogmas mucho más cercanos de la vida natural, no sé, que también eso sí no los, digamos, y no nos damos cuenta y no nos escandalizamos. Y también, como otra pregunta seguida, o usted, a ver cómo quiere responderla, si podemos entrar un poquito al misterio de la Iglesia. Estamos hablando de Iglesia, María es madre de la Iglesia, pero ya la Iglesia a algunos se le presenta como una institución anquilosada, no sé si la palabra está bien, lenta, burocrática, ¿no? La jerárquica, y no, yo quiero una iglesia libre. A mí, incluso muchos católicos, ¿no? ¿Qué le parece un poquito dar una pincelada acerca también de la iglesia para proseguir adelante? Le invito a la primera pausa, ¿le parece? Muy bien, perfecto. A los amigos de NSE también, no se muevan. Estamos hablando acerca de la María como madre de la iglesia. Amigos de NS, continuamos en esta segunda parte de este espacio con el padre Pierre Martínez Valencia, que nos acompaña nuevamente en conexión remota en este tema tan bonito acerca de la Virgen en su papel de madre de la Iglesia, que desde ya es como una pregunta, siendo la Iglesia en cierto modo madre, bueno, en cierto modo no, es madre, que necesita a su vez madre. Parece contradictorio, pero no lo es. Es figura, también nos decía, asume el papel y me imagino, usted también nos lo decía, remonta siempre la Iglesia también a la Virgen, que busca salvar almas, acercar a Dios, a Cristo, y nos viene explicando esto. Padre, nuevamente, bienvenido, gracias por estar con nosotros. En estos dogmas, resumen de los dogmas marianos que nos decía la maternidad divina, la virginidad de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, la Asunta al Cielo, ya uno se empieza a incomodar cuando nos hablan de dogmas, quizá, ¿no? Parecen imposiciones que nos reducen. ¿Son así, Padre, los dogmas? ¿Tenemos más en la Iglesia? Bien, a ver, antes que otra cosa me parece importante lo siguiente. Esta cuestión, claro, de la dogmática, o sea, de ser dogmatistas, ¿cierto? Es un tema que lamentablemente está muy, es como una mala palabra para muchos. Nos podemos acomplejar incluso, ¿no? Claro, porque hay toda una moda cultural que viene a partir del llamado liberalismo, que pone por encima, no voy a hablar ahora de liberalismo, pero digamos, sencillamente digo esto, pone por encima de la verdad la libertad. Entonces, ahí hay un gran error, ¿ok? Ahí hay un gran error, porque la libertad siempre tiene que estar bajo
la mirada de la verdad, porque si no, uno, por ser libre, puede hacer cantidad de cosas totalmente ilícitas y dañar su vida y la vida del prójimo, ¿no? Libertinaje. Claro, sí, sí, ese liberalismo, ¿no? Es el malentendido, la malentendida libertad. Entonces, no está por encima de la verdad está por encima de la libertad. La verdad guía la libertad del hombre al buen camino. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que bajo esta mirada de liberalismo, claro, hablar de verdades es quitarle la posibilidad al hombre de pensar distinto. Y no se trata de no pensar distinto, o sea, uno puede pensar lo que quiera, pero el tema es que nuestra inteligencia no se basta con pensar distinto, sino nuestra inteligencia reposa y acaba, o sea, reposa y se satisface en la verdad, no en el pensamiento distinto. Más bien el pensamiento distinto, el pensamiento crítico, lo lleva a uno a juzgar determinadas cosas para poder ir en busca de la verdad. Si no, no tiene sentido. O sea, andar de criticones y llorones y andar, digamos, siempre juzgando y criticando al prójimo, eso no da paz. Criticar es una cosa buena cuando se lleva a la verdad, no cuando se busca solamente el mal, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay un montón de cosas allí. Pero, ¿qué pasa entonces? En principio, la ciencia, toda ciencia, tiene dogmas y no son malos. O sea, por ejemplo, hay reglas gramaticales. Esas reglas gramaticales son verdades que uno va generando, o sea, son reglas que se van dando en un idioma. Padre, Para poder... y no pueden cambiar aunque hagamos protestas, firmas o el Senado defina algo, no sé. Bueno, o sea, hay cosas cuando son construidas totalmente por el hombre, hay cosas que podrían cambiar. De hecho, hay una evolución de la lingüística. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, yo tengo libertad para decir que la ley de Newton, ¿no? De la gravedad, es una ley, digamos, que la puedo variar. Puedo variar la proporción que hay entre la velocidad de la caída de un objeto. Yo puedo opinar que esa ley es una ley. ¿Se entiende? Es una ley física. La descubrió Newton a partir de las cosas que observó, la analizó, la repitió y se dio cuenta que eso es una ley. Eso es dogmático. O sea, si bien está respaldado, ¿no? Por supuesto, en la experiencia, pero es una ley. Y todos hacen caso de la ley cuando hacen una fórmula de Newton para cuando hablan de la caída y qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces hay un montón de cosas allí que se tienen que decir. Además, nosotros siempre vivimos asentados en verdades. Y eso es una dogmática. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país, ¿cierto? Que tiene un Estado de Derecho. No vivimos en un país, digamos, que vive, no sé, en el canibalismo, no sé, digamos, en una vida totalmente desordenada. Tenemos un Estado de Derecho que rige, claro, que rige, ¿no? Rige un poco la sociedad. Bueno, eso es una dogmática. El derecho trabaja sobre una dogmática, las leyes. O sea, entonces no es una mala palabra. El tema es que la ideología hace pensar que es malo, ¿cierto?, el hablar de la verdad. Pero una persona que tiene conocimientos sobre verdades y trabaja sobre ellos es una persona que vive con principios. Por el contrario, una persona que no vive según la verdad es una persona que no tiene principios, de la cual tú puedes esperar cualquier cosa. Cuando hoy día te dicen, voy a hacer tal cosa, y mañana te dicen, voy a hacer tal otra, totalmente distinta, tú te dices, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Bien, sin entrar en política, porque este tiempo es un tiempo de mucha, y me da mucha ganas de hablar de política, porque realmente hay cosas donde se ven allí mucha falta de principios. Hoy día te dicen blanco, no, mañana es negro. Pero tú dijiste ayer blanco, pero no, yo lo que quise decir es negro, no me terruques. ¿Ok? ¿Ok? No me digas cosas que no, o sea, listo, dejémoslo ahí. Entonces, la dogmática es una cosa que no es mala. La dogmática nos habla de verdades y nuestra inteligencia se asienta en las verdades para que, en orden a esto, después nuestro obrar, asentado en verdades, obre coherentemente, ¿no? Al orden, a la vida. Bueno, entonces, la dogmática no es algo malo. ¿Y esto no es racionalizar demasiado la fe, podría decir alguien? Por el contrario, o sea, en la filosofía, ¿cierto? Todos aquellos que se quejan de los dogmatismos, porque esto parte en principio de un tipo de filosofía moderno, que niega la verdad. Y este pensamiento más bien es un pensamiento débil. El no afirmar la verdad es un pensamiento débil, porque la verdad es absoluta, trascendente, universal. En cambio, la opinión no es ni absoluta, ni trascendente, ni universal. Es una cosa para mí, por mí. Entonces es un pensamiento débil. En cambio, el pensamiento dogmático, asentado en la verdad, porque uno puede hacer también dogma de tonterías, ¿no?
puede tener, digamos, asentarse verdades que no son racionales, Y que no son verdades, en el realidad son Papa mentiras. emérito Benedicto XVI hablaba de la imposición del pensamiento único, por ejemplo. Claro, por supuesto, entonces eso es una ideología, por eso las ideologías son ciertos dogmatismos, pero que no están asentados en la verdad, sino que son fanaticadas de pensamiento del hombre, que no están soportadas en la verdad, sino más bien en un tipo de perspectiva, digamos, de pensamiento acomodado, acomodaticio y qué sé yo, ¿no? Pues bien, entonces, eso en ese sentido, entonces tenemos que revalorar nuevamente y con toda diametralidad, hablar de que la Iglesia está sentada en los dogmas de fe. Si no es así, entonces cualquiera puede creer en cualquier cosa y somos todos miembros de la Iglesia, ¿no? Tenemos serios problemas hoy día con la Iglesia alemana, que está afirmando cosas contrarias a lo que enseña nuestra fe y que está practicando cosas contrarias, según lo que nos llegan. Yo no estoy en Alemania, no puedo decir exactamente qué ha pasado, pero las noticias que nos llegan es que se está viviendo una seria crisis en Alemania a consecuencia de que están practicando moralmente actos que no van en consonancia con la fe católica. ¿Ok? Entonces, y eso resquebraja a la Iglesia. Entonces, cuando San Pablo además nos dice una sola fe, un solo bautismo, se refiere a una sola fe. ¿Con qué se refiere? Con digamos, una cantidad de verdades que todos creemos, que todos proclamamos, que todos profesamos y según ellas todos vivimos. En todos los tiempos. Por supuesto. Él, por ejemplo, dime si no es algo dogmático, que claro, que uno lo ve con sentido común, por supuesto, pero es algo dogmático. No matarás. O sea, que es algo, digamos, es opinable, es algo que se puede opinar, o es algo que depende de las circunstancias. No matarás de noche, pero sí de día. No matarás en invierno, pero sí en verano. ¿Es así? Eso es una ley, es un dogma. Y ese dogma está sentado sobre el pensamiento, bueno, todos hemos quedado de acuerdo, ¿no?, democráticamente, de que no hay que matar. Digamos, ¿es así? No, se está sentando sobre una verdad antropológica, sobre una verdad metafísica, sobre una verdad moral. Entonces, la dogmática no es de ninguna manera algo malo. Por el contrario, es algo que ayuda muchísimo al hombre a asentarse y, como les decía antes, a tener principios. Sería claro. Sí, padre, siga, perdón. Cuando una persona tiene principios y obra según sus principios, esa persona es una persona notable, claro, heroica, valiente, firme y digna de dar ejemplo. Claro, desde ya los héroes de nuestra patria, por ejemplo. Desde ya coherente, ¿no? Que es lo que uno busca. Claro. Actúas como me dices, ¿no? Claro, eres tal digno cual. De mi confianza, ¿sí? Así es. Claro. Padre, o sea, porque sí, estaba recordando una frase, los rieles afirman la libertad, ¿no? A veces podemos, y así de sencillo quizá en el tráfico, a veces, yo lo comentaba con alguien, no sé si con usted también, que a veces podríamos pensar lo dogmáticos e intolerantes que son los semáforos en las avenidas o en las vías de alta velocidad, las señales de stop, de curva. Oye, qué intolerante y dogmático, no me deja ir como yo quisiera, ¿no? O sea, sería lo primero con lo que tendríamos que protestar si fuéramos. Claro, pero no protestamos porque hay una ideología. Porque se protesta contra algunas cosas solamente, ¿no? Pero no contra, o sea, porque ahí está la ideología. Justamente ese es el liberalismo. ¿Sobre qué peleas? Sobre quien te dice, no hagas esto porque está mal, estás obrando mal. ¿Pero por qué? O sea, no seas dogmatista. O sea, eso es para ti, no para mí. O sea, frente a esas cosas. Pero otras cosas que, sí, es de día, no, para mí es de noche. Te miran y que falta de sentido común. Oye, pero déjame ser libre. ¿Por qué eres tan dogmático? ¿Por qué tienes que pensar que hoy es de día? Si en China es de noche, yo puedo vivir también pensando que es de noche porque en China es de noche. O sea, ¿te das cuenta? O sea, utilizando un relativismo, bueno, tanta cosa que hoy día se dice, se puede confundir a la gente, pero evidentemente la gente siempre se basa en la verdad. Y busca, ¿no? Y anhela, como se dice, hasta la persona más sencilla. Exactamente. Y en este tema, padre, acerca de la Virgen, que yo le decía, pareciera, a veces los que atacan a la Iglesia, yo le decía, si no es racionalizar mucho en la Iglesia, pero pareciera más bien que le da un campo noble a la razón, la reivindica y trabaja digamos, produce los dogmas o digamos como decía usted, los explicita, ¿no? Claro. Voy a poner un ejemplo bien claro. Imagínate que la Iglesia no tiene dogmática. Entonces, creemos que Jesús es Dios, pero no todos. Otros creen que Jesús es solamente hombre. Otros creen que Jesús es un fantasma.
Otros creen que es tal vez una encarnación pasada del Che Guevara. Otros piensan que Jesús es un, no sé, es un Mesías ¿cómo se llama? Como las encarnaciones de los Dalai Lamas. O que es un profeta más como Abraham, como Isaac, como Jacob. Entonces tú cuando vas a hacer el acto de culto frente a Jesucristo, lo adoras, lo veneras, a ver, ¿cómo haces? O sea, porque si uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro, ¿en qué quedas? ¿Qué crees? Ya lo tengo, padre. Eso es actualmente pues las cientos o miles de iglesias que existen y se siguen, ¿no? Hay diferencias y división al final ¿no? en la doctrina. Nos están marcando ya la otra pausa, padre, pero creo que esto ayuda un poco a entender el contexto y la importancia de lo que vamos. Y la pregunta siguiente con la cual invito a la pausa, padre, hablando acerca de la maternidad de la Virgen para la Iglesia, es si la Iglesia, digamos, es capaz de hablar de este dogma acerca de la Virgen. O sea, bien, no es arrogarse mucho, y venía esta pregunta como dejada ahí para también recurrir y volver a la Virgen, ¿no? Nuestras miradas, nuestros corazones, porque también se nos quiere presentar a lo mejor, y podemos percibirlo a lo mejor en cierto modo. El Papa Francisco en esto también es muy, muy práctico, como usted dice, muy pastoral. Podemos ver a veces, bueno, una iglesia jerárquica distinta de la iglesia a la que yo aspiro o quiero pertenecer. Son dos cosas distintas. Algunas personas podrían plantearse esto. Le dejo, y si son distintas, si la Virgen es madre para ambas, no sé si nos comenta usted y nos aclara esto. Le invito a la última pausa, ¿le parece? Perfecto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, no se muevan de este programa tan bonito acerca de la maternidad de la Virgen para la Iglesia en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Enseguida continuamos. Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el padre Pierre Martínez Valencia desde Arequipa, conectándonos. También estamos aquí en esta entrevista. Padre, muchas gracias. Un tema apasionante. En la pausa me acaba de comentar, es que no hemos tocado ni el 1%, 10% de lo amplio de este tema. ¿Cómo podemos aterrizar más esto? Que es lo que veíamos en la pausa, padre. Bien, vamos entonces en concreto, porque ya hemos hablado de los dogmas marianos, hemos dicho que esto surgió de la Iglesia no como una innovación, una cosa, ¿no? Sino como algo tradicional, algo que surge dentro de la cuestión dogmática, de las verdades de fe, de la explicitación de la fe. Hemos hablado un poco de la dogmática también para aclarar un poco este tema. Pero ahora entonces vamos a la cuestión puntual, ¿no? Se puede hablar de María como madre de la Iglesia, no es exagerar, no es darle un lugar que no le corresponde a la Virgen, ¿no? Bueno, en principio te cuento, en la elaboración de los documentos del Concilio Vaticano II, voy a hablar poquísimo de esto, en tal caso después podemos desarrollar más, se tenía mucho miedo de esto, porque como el concilio era un concilio que también era abierto al ecumenismo, es decir, a la búsqueda del acercamiento de las confesiones cristianas no católicas. Entonces, y como en el protestantismo había mucho prurito con este tema de la Virgen María, de hablar de ella, qué sé yo, y como también había toda una mirada progresista en varios padres del concilio, que eso no tenemos que dejar de decirlo, había un gran grupo, digamos, progresista y con deseos de quitar inclusive la devoción de la Virgen, o de negarla, o digamos, de tangenciarla, o de qué sé yo, que se le había dado demasiada fuerza a la devoción a la Virgen y se le había quitado la devoción a Cristo. Bueno, como todo lo que dice San Luis María en su libro del Tratado de la Verdadera Devoción, estaba metido allí, ¿no? Entonces, bueno, allí surgió la cuestión de cómo hablar de este tema, ¿sí? Bien, no me meto todavía a esto porque es muy, muy lindo, muy rico y muy lleno de información. Apasionante, sí. Pero, a ver, vamos tocando temas concretos acerca de por qué podemos decir que María es madre de la Iglesia cuando la Iglesia es madre, ¿cierto? Bien, primero que hay que darnos cuenta de que aquí, como dije antes al inicio del programa,
aquí hay una voluntad divina, no hay una cuestión humana. O sea, no es que a los hombres nos dio la gana Ajá. porque nos gusta, pues, porque queremos, nos es afín, tenemos muchos sentimientos con María, el querer darle estos títulos, ¿no? Sino que es algo que se desprende de la santa, digamos, de la revelación divina, está en la Sagrada Escritura y se deduce, como los otros dogmas se dedujeron, esto también se deduce, esta verdad de que María Santísima es Madre de la Iglesia también se deduce. De hecho, tú has mencionado algo importante, un texto importante de San Lucas en el Magnificat, que se encuentra en San Lucas capítulo 1, versículo 48, cuando María Santísima va al encuentro de Isabel y el niño salta de alegría y María canta el Magnificat, ¿no? Y dice esta frase: me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Cuáles son las obras que ha hecho el poderoso por ella? ¿En qué consiste esa obra? En ser madre de Jesús. O sea, a ver, no hace falta que la Biblia te diga eso. Sencillamente lo puedes deducir directamente, sin necesidad de poner muchos argumentos. O sea, a ver, ¿qué es lo que Dios hizo en María? Le dio la gracia. La hizo ser una buena judía. Bueno, eso también hizo con Isabel. Eso también hizo con la profetisa Ana. ¿Qué es lo que hizo María? O sea, ¿qué es lo que Dios hizo en María de manera, digamos, sin igual? La hizo madre de Jesús. El poderoso, ¿no? Como dice el ángel Gabriel a la Virgen María, ¿no? No temas, María, has hallado gracia ante Dios, concebirás y darás a luz un hijo. O sea, estamos hablando de esto. Porque además la prima Isabel le dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Entonces la Virgen no le va a hablar, digamos, de peras y la Virgen de manzanas, ¿no? Entonces está hablando de esto, de este acto increíble. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? La Virgen ya estaba con el Señor de Isabel, que estaba en su vientre, y por eso salta de alegría el niño y ella canta de alegría. Entonces, María Santísima, digamos, ve que Dios ha hecho una gran obra en ella y se da cuenta de que eso va a hacer de que las generaciones exulten de gozo y la feliciten, ¿no? Entonces, ahí hay una primera cosa. A ver, ¿en qué consiste eso? Eso es bíblico. A ver, nosotros no vemos lo que dice la Biblia, y si en la Biblia, al margen que lo haya dicho María, que lo haya dicho un profeta, que lo haya dicho un apóstol, un evangelista, la Biblia nos dice que a María se la felicita todas las generaciones. Bueno, ¿a causa de qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden felicitarla? ¿Cuál es la causa de que María? Bueno, porque es madre, no de cualquiera, sino de Cristo. Muy bien, pero más, porque eso es una primera pista importante. Pero segundo, resulta que Jesucristo, al discípulo que escribe el Evangelio de San Juan, que es el mismo evangelista San Juan y apóstol, le dice una cosa que no es solamente para él, porque acuérdense que o sea, si lo que se dice solamente es para San Juan, entonces todas las otras cosas, cuando dice el San Lucas, querido Teófilo, entonces solamente se lo dijo para Teófilo. Cuando San Pablo le habla a Tito, entonces solamente hay que entenderlo para Tito. O cuando le habla a Timoteo, solamente tiene, ¿me entiendes? No, pues es para todos. La Sagrada Escritura es para todos, ¿no? Bueno, entonces le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Ni siquiera le dijo, María, he ahí a tu hijo Juan, sino para que se den cuenta que hay una cosa mucho más abierta. Hijo, no le dijo Juan, no le podía decir Juan, le dijo hijo, he ahí a tu madre. ¿Okay? Y desde ese momento la recibió en su casa. Bueno, esto es la parte, creo que más explícita. Cuando el hijo recibe a la madre de Jesús y la hace su madre, porque el Señor le ha mandado que se haga su madre, ¿no? Que él se haga hijo de María. Entonces, ahí hay un destino concreto, bien claro. O sea, hace falta deducir mucho de que si el discípulo la acogió en su casa porque era su madre y Jesús la había dejado como su madre, los otros discípulos no lo harían. De hecho, recuerda, por amor al Señor, que en los Hechos de los Apóstoles, los discípulos acogieron a María y rezaban con ella. O sea, no es que esto se lo dijo San Juan y solamente Juancito se la llevó a su casa y la dejó: no me molesten a mi mamita, a mi nueva mamá. De ninguna manera. Todos los discípulos la tenían como madre. Además era la madre del Señor. Imagínate tú, estaban los discípulos ahí y estaba la Virgen María. Oye, a ver, si tú eres discípulo de Jesucristo, mínimo, no vas y le hablas y le preguntas: ¿y Jesús, cuando era chiquito, qué hacía? ¿Y cómo era eso? ¿Y cuando murió en la cruz, qué pasó? Y tú no le preguntarías: Dios mío, ¿quién más sabía de Jesús? ¿Quién mejor conocía a Jesús? Entonces, por eso, bueno, ella está con los apóstoles. Estaba, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1,
14. Se reunían todos en oración con María, la madre de Jesús. Entonces, bueno, ahí María Santísima se muestra, ¿no? En un papel que no es un papel común. Es un papel en donde ella está tomando digamos, a los cristianos y los está ayudando, los está llevando, los está, se reúne con ellos y ha tomado, si es que uno sigue los textos, los otros textos, los ha tomado como a hijos. Muy bien, entonces tenemos esos datos bíblicos, ¿no? Esos que son muy fuertes, o sea, ya a partir de aquí podemos decir muchas cosas. Pero después no solamente están los datos bíblicos, sino los datos tradicionales. Porque en la historia de la Iglesia tenemos textos, tenemos documentos, tenemos cartas, tenemos homilías en donde los que enseñaban la palabra de Dios, los obispos, sucesores de los apóstoles, ya nos dicen cosas acerca de María Santísima. Y textos antiquísimos, textos de San Ignacio de Antioquía, que es siglo segundo, ¿no? Era sucesor de San Pedro en Antioquía. Y ya él hablaba de la Virgen María. Y San Clemente Romano, y San Ireneo de León, y San Justino, y San Clemente de Alejandría, y Orígenes, y qué sé yo, un montón de datos de predicadores, de los que enseñaban la fe, en donde ya se habla de María Santísima como esa mujer, madre de Jesús, modelo de la Iglesia, madre de Dios, y por tanto madre de sus hijos, de nosotros que somos hijos de Dios, bueno, etc. Padre, perdone, se ha dicho también que esta fiesta donde ahora preparamos el espacio, esta próxima Pentecostés, nace la Iglesia. Si esto es correcto, también estaban los discípulos, ese pequeño grupo que usted ha recordado, con la Virgen. Por supuesto. Ella, ¿no? O sea, ya nace con esa madre. Por eso te digo, o sea, a ver, que la Iglesia es madre de todos los hombres, o sea, madre de los cristianos, por supuesto. Cristo es el que la hizo fecunda. Pero resulta que Cristo también nos ha dejado una madre. A esa madre que es la Iglesia, le ha dejado un emblema, un estandarte, para que la Iglesia, que somos nosotros, y que está guiada por el Espíritu Santo, tenga, vamos a utilizar un término que hoy día les encanta utilizar, tenga un paradigma, ¿ok? Un ejemplo, un modelo, un emblema, un escudo, un estandarte. Esa es María. Si la Iglesia quiere cumplir con su propósito en este mundo, tiene que hacerse como María, fecunda, activa, orante, contemplativa, discípula, llena de esperanza, llena de caridad, misionera, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? O sea, tanto que se puede decir. Bueno, en esto María es modelo, por eso es que Cristo dejó a la Iglesia, pero en la Iglesia dejó a una persona como madre de la Iglesia, como madre de la madre, digámoslo así, y como discípulo de la Iglesia, porque son todos aspectos que se pueden decir, ¿no? En la eclesiología y en la mariología, la mejor discípulo de Cristo fue la Virgen, pero también fue su madre. Y entonces, al ser la mejor discípulo de Cristo, es miembro de la Iglesia, y es hija de Dios, y es hija de la Iglesia. Pero al ser madre de Jesucristo, se convierte también en madre de la Iglesia, que es madre de la cabeza, utilizando el texto de San Pablo. Todos somos miembros de Cristo, y Cristo es la cabeza. Quien es madre de la cabeza es madre del cuerpo. ¿No? Eso es el texto que utiliza el Lumen Gentium, que es un texto de San Agustín. No estamos hablando solamente de cosas devotas en el sentido negativo de la palabra, o sea, bueno, para consolarnos. Por eso no son cosas sensibles. Qué bonito que la Virgen sea tan bonita. Qué bonito que la Virgen haya dado su lechecita a Jesucristo. Qué bonito que lo haya envuelto en pañales. Esas son cosas sensibles, muy bonitas, muy dadas como para la imaginación y el consuelo sensible del cristiano, que eso también está, pero aquí estamos hablando de verdades, o sea, de deducciones lógicas, teológicas, de argumentos de conveniencia, que es lo que hace la teología. Entonces no estamos haciendo comentarios de pensamientos bonitos, no, sino de cosas que se siguen. Si tú crees esto, lo lógico es que se siga esto, ¿no? Y eso también lo dice el mismo Jesucristo, ¿no? O sea, el que cree tendrá la vida eterna. ¿Qué se sigue de creer? Tener la vida eterna. Ahí está, pues. ¿Qué se sigue de creer que María Santísima es madre de Jesús? Y de creer que Jesús instituyó la Iglesia como su cuerpo místico. Creer que nosotros, que somos hijos de la Iglesia, somos hijos de María. Eso es una deducción clarísima, lógica, no hace falta dar muchos pasos. Entonces, es esto, ¿no? Bien, y
Y creo que con esto no sé si se nos está acabando el tiempo, porque yo si no, Sigamos, tendría que entrar sigamos. en un tema. Aprovechemos todavía, Ok, padre, sí. ok. Entonces, porque aquí ya me daría pie para hablar de esta cuestión de la proclamación de María como madre de la iglesia. Porque hasta María Asunta al cielo fue una declaración ex cátedra de un papa, el Papa Pío XI, ¿cierto? Que declaró a María Santísima asunta al cielo, ¿cierto? Porque los primeros dogmas de María Santísima, maternidad de María, Concilio de Éfeso, ¿cierto? Después, María Santísima en su virginidad está declarada por la Iglesia, está declarada por, digamos, María como Inmaculada Concepción, ¿cierto? En el 1800. Y después en el 1900, la Asunción de María. Pero, ¿qué pasó? Viene el Concilio Vaticano II. Y en el Concilio Vaticano II, bueno, hay mucho por decir aquí. Yo he leído un libro que me gustó mucho, me gustó, realmente me ayudó muchísimo para entender el concilio, que es un libro de un sacerdote de la congregación de Jesús Verbo Divino, o sea, claro, del Verbo Divino. Si mal no estoy, se apellida Wiltem, ¿cierto? Que escribe sobre la historia del Concilio Vaticano II, en donde habla de todo este movimiento fuerte europeo, principalmente de la parte alemana, austriaca, suiza, francesa, holandesa, belga, que era muy progresista y que se metió al concilio y que hizo un montón de cosas que se cambiaran en el concilio, se removió el concilio, ¿no? Y que muchas cosas que hay en el concilio sí lo tenemos de muy buena, digamos, de muy buena fuente de que vinieron de esas filas y que tenían un serio, ¿cómo podríamos decir? Un deseo de que no se tocase a la cuestión de la Virgen María, justamente porque podía ir en contra de la desunión que se estaba logrando, que creían ellos lograr con las iglesias protestantes. Hablar de María, hablar de una devoción de la Virgen, tocar un documento de María Santísima, para ellos era algo que iba a poner en juego y que iba a ser imprudente, más cuando habían teólogos de otras confesiones que estaban metidos en el concilio, o sea, que habían sido invitados al concilio, que era como una falta de respeto a ellos y a los protestantes. Bueno, querían hacer en el Concilio Vaticano II primero un documento, y se hizo un esquema de documento exclusivo de María Santísima. Después se fue diciendo que no, el padre Karl Rahner, que era un gran consejero de los obispos de Alemania, ahí también el papa, el que después sería Papa Benedicto XVI, Ratzinger, que era también un teólogo del concilio, dijo que no le parecía prudente tocarlo en un documento. Bueno, ellos fueron los que movieron para que los obispos y después los obispos principalmente de habla alemana, propusieron de que no se hiciera un documento exclusivo de María Santísima, sino que fuese tratado más bien en un documento donde se hable de la Iglesia. Y entonces el concilio, viendo sus pros y sus contras, se dieron cuenta de que sí, venía bien. Entonces, en su votación, vieron conveniente de que no hubiera un documento sobre la Virgen exclusivo, sino que se tocara en el documento Lumen Gentium, que era el documento sobre la Iglesia, ¿no? Las relaciones de la Iglesia, la Iglesia con los cristianos, la Iglesia con el fiel, la Iglesia con los religiosos, la Iglesia con María, ¿no? Entonces, en el punto número 8 de la Lumen Gentium, el tema 8 de la Lumen Gentium, se empieza a abordar la cuestión de María. Pero ahí aparecían determinados elementos, que era, por ejemplo, que la Iglesia, después de toda la devoción que había de María Santísima, después de todo la devoción grande que se dio durante los siglos, ¿no?, en María, y que había sido fomentada en muchas circunstancias por un montón de, no solamente santos fundadores, sino también congregaciones religiosas que habían propiciado la devoción a María, los padres dominicos con el rosario, los padres jesuitas con la Inmaculada Concepción, o los padres franciscanos, perdón, con la Inmaculada Concepción, los padres jesuitas con el Inmaculado Corazón de María, y después los claretianos, y después, o sea, cantidad de congregaciones que habían divulgado devociones de María Santísima, y obispos y sacerdotes tan buenos como San Luis María, ¿no?, los monfortianos, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, tenían que ver dos elementos importantes. Primero, digamos, lo que sería la maternidad de María ante la Iglesia, porque si bien en la patrística está clarísimo, entonces algunos querían que haya una definición magisterial de que María Santísima era la madre de la Iglesia, y otros se oponían, no hay que decir esto, porque los protestantes, qué sé yo, tal cosa, tal otra, y después de María Santísima como mediadora.
y que estaba también en la patrística. Entonces, bueno, discusiones va un esquema por acá, otro por allá, se hacen proyectos, discusiones acá, que un grupo decía esto, que un grupo decía el otro. Realmente la cosa era, digamos, se dieron muchas discusiones en orden a esto. Un campo, sí, de batalla. Pero siempre el Espíritu Santo, que va guiando, porque es así, va guiando a la iglesia, y movido por el deseo del Papa Juan XXIII, movido por el deseo del Papa Pablo VI, que ya estaba en esas audiencias del concilio. Claro, resulta que allí surge entonces el documento magisterial del punto 8 de la Lumen Gentium, en donde la iglesia con gran alegría, y dice que cuando el Papa, ¿no?, habló de este texto e hizo una locución sobre este texto, donde dijo, entonces, llenos de alegría, el concilio nos manifiesta, ¿no?, que María Santísima es la madre. Y mientras iba hablando, iban aplaudiendo y aplaudiendo. O sea, no se dio, dice en el concilio, una manera de ovacionar tanto algo como esto de que María Santísima era la madre de la iglesia. Qué bello, qué bonito. Padre, tenemos este minuto para terminar. ¿Qué podemos decir en tan poco tiempo, pero acerca de este tema tan bello? Sí, a ver, que no es solamente una declaración, no es solamente que el Concilio Vaticano II dijo algo, sino que es algo para ser recibido, para ser acogido y para ser vivido. Eso nos hace ser cada vez más amantes de nuestra Madre, la Iglesia, mientras que seamos también más amigos y más dignos hijos de María Santísima. Padre, porque si María Santísima de esa iglesia de la cual finalmente es reflejo de la Virgen, en fin de cuentas. De esa iglesia, ¿cierto?, que tiene sus luces en María como su modelo, de esa iglesia que acoge a sus hijos como María Santísima acogió al Verbo de Dios, de esa iglesia que camina acompañando a sus hijos como acompañó María Santísima durante toda su vida a Cristo, y esta iglesia que sufre con sus hijos, que sufren persecución, martirio, contradicciones, injusticias, como María Santísima sufrió con su hijo. De esa misma iglesia, de la cual María es madre, de esa misma iglesia que somos todos nosotros, cuerpo místico de Cristo, y que somos hijos también de la Virgen María, ¿no? Entonces es eso. Y entonces percibirlo y vivirlo. Somos hijos de la iglesia y somos hijos de María. Qué bello. Padre, en nombre de todos los que escuchamos y vemos estas palabras que vienen del Espíritu Santo para amar a la iglesia, amar a María, le pedimos nos conceda la bendición sacerdotal para todos los amigos de NC y este equipo de trabajo, queriendo ojalá pronto volverlo a tener entre nosotros. Bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre Pierre Martínez Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias, Hernán. Gracias a todos. Un gusto. A los amigos de NC también no se muevan, que tenemos más para ustedes a continuación.